En esta oportunidad vengo a explicar todo lo que concierne al proceso de factorización. Entonces recordemos que factorizar es describir una expresión algebraica en términos de factores, es decir, que se exprese como una multiplicación. ¿Listo? Entonces el primer método que vamos a observar se denomina factor común, el cual consiste en observar lo que tiene en común todos los términos de la expresión que deseamos factorizar. Ejemplo, si tenemos la expresión x al cuadrado más x al cubo, tenemos que dejar la expresión que nos piden factorizar. Entonces lo primero que vamos a hacer es observar qué tienen en común cada término. ¿Qué tienen en común este término, este otro y este otro? En este caso podemos observar que tienen en común la variable x. Entonces ese va a ser un elemento de nuestro factor común. Luego también podemos observar que el exponente de la variable son el 1. De este término sería 1. De esta el exponente sería el 2. Y de esta sería el 3. Y para el factor común, para el exponente de la variable de nuestro factor común, sacamos el exponente de menor grado, es decir, el exponente más pequeño. En este caso sería 1, y el 1 casi no se escribe, por lo general no se escribe. Entonces después de sacar todo lo que tengan en común la variable, ponemos por y observamos qué nos queda. Entonces tenemos que buscar la variable de tal forma que al multiplicar me obtengamos otra vez x al cuadrado. Entonces aquí iría x. ¿Por qué? Porque x por x obtengo el primer término de la expresión que deseamos factorizar. Listo, luego sería un más. Necesitamos un valor o una expresión que multiplicada por x me dé x. Y otra vez este término que es x. Entonces x sería por 1. X por 1 me da x. Y para finalizar sería x por una expresión que me dé x al cubo, sería x al cuadrado. Entonces de esta forma se factoriza la expresión inicial. Podemos poner otro ejemplo. xy 3xy más 4x al cubo y al cuadrado. Y observemos cómo se factoriza. Usted puede mezclar variables, coeficientes, y siempre y cuando tenga factor común, pues usted puede factorizarlo. Y este es el primer método que uno siempre revisa antes de buscar otros métodos de factorización. Entonces observemos cómo queda, qué tienen en común todos los términos. Entonces podemos observar que tienen en común las variables x y la variable y. El menor exponente de la variable x lo encontramos en el primer término, que es 1. Y el menor exponente de la variable y también lo encontramos en el primer término, que es 1. Entonces sacamos xy por, ¿qué nos queda para obtener 3xy? ¿Por qué debemos de multiplicar? Pues solamente nos queda el coeficiente 3 más, acá nos queda un coeficiente 4. Ya obtenemos 4xy, pero tenemos que obtener el x al cubo. Es decir, que debemos de ubicar aquí un x al cuadrado. Y tenemos que también obtener un y al cuadrado, o sea que aquí nos falta y. De tal forma que xy por 3
me da 3xy, y xy por 4x al cuadrado por 4x al cuadrado y, pues me da 4x al cubo y al cuadrado. Recuerden que en una multiplicación siempre se suman los exponentes. 2 más 1, 3, y 1 más 1, 2. También podemos obtener como factor común a coeficientes. Por ejemplo, si tengo la expresión 2x a la 4 más 2x al cubo, perdón, más 4x al cubo, pues miramos que los coeficientes son múltiplos de 2, ¿sí? Entonces tenemos como coeficiente, podemos sacar al 2, y tienen en común la variable x, y la de menor grado es 3. Entonces nuestro factor común será 2x3 por, y nos queda, en la primera nos quedaría, ya tenemos el coeficiente 2 porque está acá, pero nos falta el x a la 4, o sea aquí ponemos x a la 3 por x a la 4, y 2 por 1, 2, más, ya tenemos el x a la 3 y tenemos un 2, pero necesitamos un 4, es decir, que aquí va 2. 2 por 2, 4, y ya tenemos x a la 3. Y este es el método de factorización por factor común.